Yo creo que mientras tengamos claro cuáles son las oportunidades que vienen de Dios, eso es clave porque eso no te va a desviar del propósito. Otro error común sería no tener un balance entre dar y recibir. Recién estábamos hablando con ustedes y me decían que están sirviendo en muchos espacios de servicio. Y ustedes mismos me dijeron, nosotros servíamos en el grupo de alabanza, pero ya no tenemos el tiempo. ¿Por qué? Por los ensayos, hay que sacar las canciones y demás. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que estar en un grupo de alabanza requiere de un compromiso, requiere de un tiempo, como decís, mayor que muchos otros espacios de servicios también. Y también tenemos que tener ese balance de aprender a recibir. ¿Y qué es recibir? Recibir es tener tu intimidad con el Señor. ¿Sí? En el servicio, cuando uno está sirviendo, no tener prioridades es perjudicial para tu salud, tu mente, tu espíritu, para el ministerio también, para la iglesia. Hay un amigo que me dejó esta frase muy de chico, de adolescente, que es: tus responsabilidades definen tu estilo de vida, ¿no? Y él es una de las personas que me enseñó: Agustín, si el domingo te toca estar en la alabanza tocando la batería, el sábado te vas a dormir temprano, porque esa es tu responsabilidad. Estás sirviendo el sábado, entonces tu responsabilidad define tus prioridades. Sirvo mejor cuando entiendo mi temporada. Esa es otra. Que hay gente en los ministerios, hay gente que ha tomado responsabilidades en diferentes áreas de la iglesia, pero quizás no es la temporada de que esa persona esté en ese lugar. Y en ese cargo. O en ese cargo. Pero quizás es la más controversial, y es cuidar el cuerpo, ¿no? El cuerpo como templo del espíritu. Estoy en eso. No. No, y cuando... pero sí. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast La Carpa CCJ. Hoy tenemos un invitado súper especial, directamente desde Estados Unidos, pero es argentino, Agustín Bielman. Buenas, gracias chicos. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo vas? Contento de estar acá. ¿Qué tal tu viaje? Este lugar es hermoso, la verdad. ¿Sí? Valió la pena las 5 horas en avión. 5 horas. Hermoso. ¿Primera vez en Colombia? No. No, ya he estado en varios lugares en Colombia. Ok. Primera vez en Cota. Ok, bienvenido. Sí, gracias. Y qué honor y privilegio que tu primera vez en Cota sea aquí en la CCJ. Sí, qué lindo. Gracias, muchas gracias por recibirme. Gracias por aceptar la invitación. Sí. Bueno, tenemos una pregunta. La primera pregunta para un argentino, pero que vives en Estados Unidos. Sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿Messi o Maradona? Ah, qué difícil me la hicieron. Y tú eres Cristiano Ronaldo. No me gusta Me voy el a fútbol. me voy a quedar con Messi por el testimonio. Ok. Sabio. Con Messi por el testimonio. Ok. Por lo que es dentro y fuera de la cancha. Ok, sí. Bueno, Agustín, cuéntanos un poco de ti para las personas que de pronto no tienen el placer de seguirte en tus redes sociales. Claro. Bueno, soy argentino. Viví por 25 años en Buenos Aires, Argentina. Ahí crecí. Un lugar que se llama La Matanza, en Buenos Aires. No se los recomiendo. El nombre ya te dice todo. No es para turismo, sí, buen nombre. Para crecer. Sí, para crecer. En ese lugar crecí. El Señor me dio una pasión desde muy pequeño por la alabanza, por la música. Entonces, desde muy pequeño ya estaba ahí en el grupo de alabanza con la batería. A los 12 años tuve esa posibilidad de poder ir a estudiar a un conservatorio, y ahí estuve básicamente internado por 9 años. Eso fue mi vida por 9 años, el conservatorio, música todos los días con músicos. Y a la edad de 24 o 25 años el Señor empezó a mover mi corazón para tener una preparación ministerial. Ok. Y sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de posibilidades, por gracia del Señor y por un milagro que Él hizo, se me abrió una puerta en Dallas, Estados Unidos, una universidad que se llama Cristo para las Naciones. Y a esa escuela el Señor me permitió ir a estudiar. Iba a estar un año y Dios abrió las puertas y de repente
ahí todavía sigo, no en la universidad, ya terminé en la escuela bíblica, pero sigo en Dallas, Texas. Me casé en Dallas, Texas. Conocí a mi esposa en esta escuela bíblica, se llama Savannah. Y bueno, y hoy me dedico de alguna manera a enseñar. Sigo tocando la batería con mucho amor, con mucha pasión. Pero lo que más me apasiona sinceramente es enseñar la palabra, enseñar acerca de alabanza, adoración, música y demás. Ok. Sí. Entonces, tu formación ha sido como músico, Sí, pero también en la parte ministerial, teología. sí, Ok. así es. Porque un baterista, o sea, se apasiona por esto, porque siempre solemos ver que es el director de la alabanza, el que canta, el que dirige, el que suele tener esta pasión por enseñar adoración, por Claro. enseñar a las personas que están en ministerios, ¿sí? Porque Sí. es en donde tú te centras. ¿Por qué un baterista? Porque surge ese deseo Sí. y ese anhelo de enseñar Sí. sobre adoración. Bueno, yo le contaba a los pastores que desde muy pequeño mi sueño siempre era tener una escuela y enseñar. Es decir, siempre como músico uno tiene como un sueño de decir, bueno, me gustaría viajar, tocar en conciertos, tocar con alguna banda, pero por alguna razón yo tenía muy claro mi llamado desde pequeño y siempre lo tuve claro que es enseñar. Entonces nunca me limité a la batería como instrumento de decir, bueno, no voy a salir de la batería. De hecho, en mi iglesia local en Argentina comencé como baterista, después terminé siendo líder y como líder me tocó dirigir la alabanza, cantar, tocar el piano, tocar el bajo, hacer el sonido, multimedia, lo que hacen los líderes muchas veces que tienen que ser todistas. Sí. Y bueno, también aprendí muchísimo de eso. Pero puedo decir que musicalmente mi fuerte es la batería, pero creo que ese no es mi llamado, mi asignación. Yo creo que mi llamado realmente es en la enseñanza. Y es muy interesante porque aunque tu llamado es a enseñar, aún así Dios te ha abierto puertas con Montesanto, con Cristín Claro. Claro. ¿Cómo tomaste en ese momento cuando se te abrió esa puerta de que Sí. tú estabas muy seguro, bueno, mi llamado es a enseñar y si me ofrecieran en este momento, no sé, dirige esta escuela, dirías como, uff, acá es porque es mi llamado. Claro. Pero entonces, ¿cómo fue ese momento cuando también se te abrieron estas puertas musicalmente? Sí, bueno, uno tiene que asegurarse de que las oportunidades que a uno se le presentan vengan de Dios, ¿no? Y esas oportunidades que se me presentaron, yo no las busqué, vinieron, ¿no? Vinieron y se dieron por relaciones, por amistades, me han dado oportunidades quizá de estar en algún evento, de tocar, y al poder conectar con estos amigos y al poder ver que realmente uno tiene un cuidado, un amor, una pasión por alabar al Señor y hacerlo con excelencia, se va construyendo esa relación y esa confianza y de repente te dicen, bueno, ¿podés en este otro evento? Y vos decís, sí, puedo. Y después podés en este otro. Y sí, puedo. Y después de un tiempo es, bueno, podés quedarte con nosotros, ¿no? Porque se va construyendo esa relación. Yo creo que mientras tengamos claro cuáles son las oportunidades que vienen de Dios, eso es clave porque eso no te va a desviar del propósito. Entonces lo hermoso es que en estos últimos 3 años me ha tocado viajar a muchos países y todos los lugares donde he ido, ya sean conciertos, congresos y demás, yo voy a tocar la batería, pero dicen, Agustín, ¿podrías quedarte a dar un taller? ¿Podrías compartir con el grupo Alabanza? Entonces, aunque parezca que son dos cosas diferentes, el Señor ha usado eso para conectarme con iglesias, con pastores y poder seguir enseñando, ¿no? Y con ministerios que te van abriendo puertas Sí. para que sigas haciendo Sí. lo que un día soñaste. Claro, totalmente. Dicho esto, ¿Dios ha cumplido tus sueños? Bueno, yo creo que el Señor ha cumplido sus sueños en mi vida. Y te explico por qué. Porque mis sueños eran más pequeños de lo que el Señor me permitió vivir. Ok. Entonces, viste que hay personas que dicen, bueno, yo quiero cumplir mis sueños, yo quiero cumplir mis sueños. Pero cuando uno ya vivió cosas que ni siquiera soñó y que el Señor te abrió puertas, como dice la palabra de Dios, te lleva a lugares donde uno no imagina. Sí. Uno dice, no, esto fue el propósito de Dios, ¿no? Esto fue un sueño de Dios para mi vida. Y creo que me siento con la paz en mi corazón de que sí estoy cumpliendo su propósito para mi vida. Sí, eso es lo que Sientes esa paz de Sí. estar haciendo lo que crees que Dios te mandó a hacer. Totalmente.
Totalmente, sí. Interesante. Sí. Bueno, el podcast de hoy le hemos titulado Chaleco Antibalas. ¿Sí? ¿Por qué chaleco antibalas? Está bueno el nombre, ¿eh? Está bueno, chaleco antibalas, interesante. muy creativo, sí. Chaleco antibalas. Muy Bueno, original además. la historia del chaleco antibala viene de una película que se llama Volver al Futuro. Ustedes la habrán Sí, visto. sí. Y hay una historia dentro de la película donde el personaje principal, Marty McFly, le envía una carta al doctor desde el futuro diciéndole, tené cuidado que van a venir unos terroristas. Pero al inicio de la escena el doctor dice que eso no porque va a alterar toda la realidad. Total. Él no quiere saber nada, la rompe. Escenas más tarde sucede lo que Marty le había De hecho, dicho. Avisado, sí, le había mandado avisado. el mensaje en la carta. Total. Vienen los terroristas, parecen que matan al doctor y finalmente Marty se acerca al doctor y el doctor revive y resulta que tenía un chaleco antibala. ¿Por qué? Porque, bueno, llegó Marty tarde porque él Sí, buscaba la sí. manera de salvarlo, ¿no? Así es. Pero llegó tarde por diferentes circunstancias, ve cuando le disparan al doctor, el doctor, Sí. y cuando él se acerca porque pues su mentor estaba ahí en el piso, pues él se acerca y cuando el doctor se levanta, saca la hoja totalmente pegada. Entonces, La había reconstruido. Sí. y pues entendió el mensaje que le había mandado. Total. Entonces lo salvó, básicamente ese mensaje Sí. lo salvó al Y doctor. la curiosidad del doctor también. También, la curiosidad del doctor. Espero que haya muchos fanáticos de la película como acá el hermano Para que la te entiendan. sabe la historia perfecta. Aparecerán los cortos. Los links con la escena. la ¿no? película. Entonces, de alguna manera, antes de venir acá a esta ciudad y compartir con ustedes, Dios me traía a la mente principios que yo he aprendido con mucha gente, ministerios, pastores, cantantes, en los cuales quizá tomando un café, comiendo algo, en esas mesas, esa intimidad, ellos me han dicho, Agustín, yo por saltearme este principio en el servicio, perdí a un amigo, perdí a mi esposa, perdí a mi familia, gente terminó herida. Por saltearme este principio, de alguna manera, el servicio en vez de volverse algo de bendición, de volverse algo que nosotros hacemos con pasión, con amor, terminó siendo un estrés y me terminó destruyendo. Sí. Y todos esos principios yo lo veo como, y cuando yo estaba comiendo con ellos y ellos me comentaban en diferentes ocasiones, yo lo veo como esa carta que viene del futuro, que te está preveniendo Está avisando. algo feo que va a pasar. Nos está avisando. Y poner en práctica esos principios vendría a ser como ese chaleco antibala que se puso el doctor. Sí. Y Donde le salvó la vida. Y le salvó la vida, ¿no? Entonces el Señor traía en mi corazón estos principios para un servicio saludable, porque el servicio también se puede convertir en algo insalubre, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, y se puede convertir en algo que destruya en vez de algo que construya, ¿no? Y que además estos principios nos ayudan en esos momentos de desierto, ¿no? Sí. En este momento en Metanoia estamos hablando sobre el agua en el desierto. Sí. Y creo que esos principios, o sea, Sí. son como esa agua en esos Sí. momentos de desierto que nos van a salvar El de una muerte espiritual. Sí. El Total. oasis en medio de ese desierto. Total. Pero interesante. Pero muchas veces actuamos como el profe. No me digan, no me hable porque se va a alterar todo. Sí. Y a veces hasta rompemos los principios Sí. porque no entendemos. Mm. Y muchas veces ese chaleco antibalas no está ahí porque no aplicamos esos principios. Totalmente, pero estas mismas personas, estos mismos pastores te dicen, parte de mi ministerio es que la siguiente generación no cometa esos mismos errores, ¿no? Y bueno, por ejemplo, les voy a mencionar algo. ¿Qué está primero, la familia o el servicio?
Uy, La pregunta más difícil, pero la familia la familia. La es familia, el ¿no? primer ministerio. La familia es el primer ministerio. Sí, claro. ¿No? Pero ¿cuánto cuesta en la práctica, con muchas ocasiones, tener un balance? ¿No? Porque yo creo en el balance. Total. Mira, había un líder de alabanza que me decía, Agustín, vino un chico y me dijo que el jueves hay ensayo, pero es el cumpleaños de su papá y va a faltar. Y yo me enojé con él, porque yo creo que el servicio es un compromiso, que tenemos que estar en el ensayo. Sí, sí. Y me dice, y me estaba pidiendo un consejo esta líder de alabanza. Y yo lo que le decía es, lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros debemos honrar a nuestros padres y madres Total. y que nuestra casa está primero. Para el esposo, su esposa está primero, sus hijos están primero y después está la iglesia. Tu primer ministerio tiene que ser tu casa. Entonces, si tu papá está haciendo un cumpleaños el día del ensayo, tu prioridad es estar en el cumpleaños de tu papá. Ahora, salvedad, porque no termina acá. Ahora, ¿cuál es el error que muchas veces cometemos? Que cumpleaños en metanoia. No, yo podría haber Benditas. dicho, mi esposa tiene una actividad importante, justo cayó con metanoia, disculpen chicos, no voy a poder venir. ¿Cuál es el problema? El problema es la falta de compromiso de orden y comunicación. Ese es el verdadero problema. Porque si yo sé con tiempo que mi papá va a festejar el cumpleaños el día del ensayo, ¿por qué yo no aviso con tiempo? A Creo mi que es grupo lo de que alabanza. más cuesta dentro del grupo de alabanza. No sé, se piensa que por qué tengo que estar contando mis planes o, No. o hay personas Sí. que de pronto lo pueden llegar a pensar de, pues que es algo como personal, o hay personas que son muy reservadas Sí. y les cuesta Sí. abrirse a comentar ese tipo de cosas que sería lo más lógico de hacer, No, ¿cierto? y el Total. sujetarse además al liderazgo. Eso Total. también es creo que lo más difícil para Total. muchos. Total. Entonces, yo le decía a esta líder, si tu músico te está avisando con tiempo, la familia está primero, lo dice la palabra. Deja que vaya ese cumpleaños, honre a su padre y a su madre. Ahora, si en mi casa, Agustín, mi papá, mi mamá, mi esposa, de repente el miércoles, un día antes del ensayo, dicen, mañana quiero festejar mi cumpleaños y vamos a ir a... Ellos saben también que yo tengo compromisos, que tengo obligaciones. Entonces, aunque ellos están primero, mi familia tiene que aprender también que yo tengo compromisos, tengo obligaciones y que para mí el servicio es un compromiso y es una responsabilidad. Entonces, yo no estoy deshonrando a mi papá si falta un cumpleaños porque él me está avisando a último momento. En todo caso, lo estaría deshonrando si él me avisó con tiempo. Yo avisé con tiempo, yo tenía tiempo para avisarle al líder de alabanza y decidí no ir. ¿Se entiende? Entonces, eso es uno de los principios, por ejemplo. Ok. ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes que se cometen en el Ministerio de la Alabanza? Me acabaste de mencionar la organización o la desorganización, el no estar compartiendo con tiempo o no organizar mi tiempo para de tal manera así compartirlo con mi líder. Sí. ¿Cuál sería otro error común en un Ministerio de Alabanza? Otro error común sería no tener un balance entre dar y recibir. Recién estábamos hablando con ustedes y me decían que están sirviendo en muchos espacios de servicio. Y ustedes mismos me dijeron, nosotros servíamos en el grupo de alabanza, pero ya no tenemos el tiempo. ¿Por qué? Por los ensayos, hay que sacar las canciones y demás. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que estar en un grupo de alabanza requiere de un compromiso, requiere de un tiempo, como decís, mayor que muchos otros espacios de servicios también. Y también tenemos que tener ese balance de aprender a recibir. ¿Y qué es recibir? Recibir es tener tu intimidad con el Señor. Si vos estás dando, pero vos no recibís en la intimidad, te estás desgastando, estás dando algo que no tenés, a la larga te vas a cansar, te vas a estresar, no va a ser sano. Descansar, ¿cuánto nos cuesta esa palabra a los que servimos? El descanso. ¿No? El descanso es bíblico. Sí. Uno de los mandamientos es guardarás el sábado, el sabbat, ¿no?
Y eso nos tiene que dar a nosotros conciencia. Si Dios descansó cuando hizo la tierra, ¿quién soy yo para estar 7 días de la semana sin parar? Y voy a reconocer que eso a mí me cuesta mucho, y quien me equilibra muchísimo es mi esposa, que me dice: Agustín, esta semana no descansaste. Hoy te quiero ver sin hacer nada. Y yo tengo que decir: tenés razón. O sea, por eso ella es mi equilibrio, ¿no? Esa es otra, por ejemplo. No sé qué piensan ustedes, si ustedes han tenido así una experiencia similar. Total, sí. De hecho, pues uno se acostumbra a moverse en tantos frentes que se le olvida descansar. Y cuando uno no cuando uno descansa, siente que como que está, uy, venga, pero no, perdiendo tiempo. Sí. Entonces, ahí va también la otra cara de la moneda. Sí. El sentimiento de culpa por descansar. Sí, totalmente. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar, ¿no? Y tenemos que imaginarnos el ministerio de Jesús, de estar con gente continuamente, de estar predicando continuamente, sanando a los enfermos. Y si Él necesitaba ese tiempo para conectarse con el Padre. Jesús era Dios y sin embargo necesitaba ese tiempo para conectarse con el Padre, ese tiempo de silencio donde poder recibir, poder estar en la palabra. ¿Cuánto más nosotros, no? Y de hecho Jesús mismo se lo enseñó a sus discípulos. Sí. Después de la alimentación de los 5,000, de los 4,000, me perdonan el dato exacto, pero Él les dijo que se fueran a una barca y se fueran a descansar. Sí. Entonces, Jesús nos lo enseña, pero muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Como que nos centramos en la historia, Sí. pero no en lo que pasó después. Total. De que hubo esa alimentación. Total. Que, bueno, vayan a descansar porque ya es necesario. Total. Y también nos creemos la idea de descanso en Dios y pensamos que descansar en Dios entonces Sí. es servir más y servir en otra Sí. cosa, pero nos Sí. olvidamos que somos humanos Sí. y que nuestro cuerpo realmente es el que necesita Sí. descansar. Sí, totalmente. Otra. Les doy otra. Otra, por favor. No tener prioridades. ¿Sí? En el servicio, cuando uno está sirviendo, no tener prioridades es perjudicial para tu salud, tu mente, tu espíritu, para el ministerio también, para la iglesia. Hay un amigo que me dejó esta frase muy de chico, de adolescente, que es: tus responsabilidades definen tu estilo de vida, ¿no? Y él es una de las personas que me enseñó: Agustín, si el domingo te toca estar en la alabanza tocando la batería, el sábado te vas a dormir temprano. Porque esa es tu responsabilidad. Estás sirviendo el sábado, entonces tu responsabilidad define tus prioridades. Y yo a veces me tocaba ver a muchos amigos que de repente se quedaban toda la noche comiendo pizza, jugando a la Play, y decir: bueno, pero yo tengo una responsabilidad diferente, ¿no? Y el servicio es también aprender nuestras responsabilidades para poner esas prioridades. Interesante. Es como, sí, no, es que obviamente nos deja pensando mucho porque son cosas tan pequeñitas que son detalles realmente, Sí. que a veces no le ponemos atención a, como tú lo dices, descansar, tener una comunicación asertiva cuando estamos Sí. dentro de un ministerio. Sí. Y son cosas que a veces suponemos están bien, suponemos porque voy a dormir temprano, entonces ya descansé, sí, porque duermo todas las noches, entonces estoy descansando, pero es realmente ser conscientes e intencionados con esos tiempos de descanso, con esos tiempos de comunicar a nuestros líderes cuando estamos en un ministerio. Sí, Entonces, bueno, total. bótanos otro principio que has visto que tú dices: uy, si tuviéramos cuidado con esto, Sí. todo sería... Bueno, todo lo Estaría que, completo. bueno, todo lo que estoy mencionando va de la mano, ¿no? Prioridades, dijimos al principio, Comunicación. recibir, el balance entre Dar. recibir y dar, la familia del ministerio, todo va entrelazado, ¿no? Sirvo mejor cuando entiendo mi temporada. Esa es otra. Que hay gente en los ministerios, hay gente que ha tomado responsabilidades en diferentes áreas de la iglesia, pero quizás no es la temporada de que esa persona esté en ese lugar Y en ese cargo. o en ese cargo. Ok. Eso también es algo que yo he visto, que yo lo he experimentado, que yo tuve que aprender. ¿Cuál es mi temporada? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Se cayó algo allá? Se cayó, ¿viste? El Señor está
Se está moviendo. Está hablando. Está hablando. Señor, Está, que tu siervo está escucha. derribando estructuras. Y esa pregunta yo creo que solamente la podemos responder buscando al Señor, llenándonos de sabiduría. ¿Cuál es mi temporada? Vuelvo a repetir, ustedes me dijeron que ahora ya no están en el grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque ustedes entendieron su temporada. Sí. Pero ¿cuánta gente no tiene esa sabiduría, esa sensibilidad o esa búsqueda para decir, eso no es mi temporada? Es también ser conscientes y sabios de que, pues si estoy haciendo otras cosas, pues voy a quedar mal. En alguna de las tantas que se realizan, pues prefiero decir, venga, paro acá un momento, cuando ya esté organizado, sí, cuando ya entienda la dinámica de la otra, sí, actividad que está haciendo, listo, me integro y ahí ya para, sí, ser como coherente con todos los tips que nos estás dando. Sí. ¿Cómo hacerlo cuando la persona no tiene hábitos? Es imposible. Es imposible. Por eso todo va relacionado con la disciplina, con la constancia. Y yo creo que uno de los errores más grandes que cometemos es separar lo que es la disciplina, la práctica, la constancia con lo espiritual, ¿no? Es decir, bueno, yo soy una persona espiritual. El Señor me ama así. El Señor me ama así. Y sentirse yo soy una persona que siento cosas en el espíritu. Bueno, pero hay disciplina en tu caminar diario, en el estudio de la palabra, en la oración. Yo creo que si una persona no tiene las disciplinas espirituales, el ayuno, ¿se puede decir que una persona es espiritual simplemente porque se siente espiritual o es simplemente una emoción o de palabras? Entonces, creo que la palabra es clara de que lo espiritual se complementa con la disciplina, con el orden, y no son dos cosas separadas, ¿no? Y lo espiritual, aparte de decirse, se debe sentir. Tú entiendes cuando una persona es espiritual porque lo sientes, lo percibes. Los frutos, ¿no? Sí, señor, los frutos. Cuando tú estás en el espíritu, sí, y una persona también, tu espíritu mismo lo percibe. Sí. Sí. Entonces, creo yo. Sí, total. Les voy a dejar la última, porque si no estamos toda la tarde acá, sí, con este clima hermoso, mirando la montaña. La última y después charlamos lo que ustedes quieran, ¿no? Pero quizás la más controversial, y es cuidar el cuerpo, ¿no? El cuerpo como templo del espíritu. Estoy en eso. No, y cuando, pero sí. Y cuando la Biblia habla del cuerpo, no habla de estética. Ajá. O sea, cuando la Biblia habla del cuerpo, habla de realmente cuidar tu salud, ¿no? Y yo más que nunca en las giras, los conciertos, me he dado cuenta de la importancia de cuidar el cuerpo, cuidar tu alimentación, tu descanso, cuidar de no tener adicciones. Y muchas veces cuando hablamos de adicciones uno dice drogas, sí, alcohol, pornografía. Esto puede ser una adicción también, estar todo el día con el teléfono en las redes sociales. Y cuidar el templo significa realmente que servimos saludablemente, ¿no? Servimos saludablemente. Ahí te voy a abrir mi corazón porque esto Dios me lo ha hablado hace mucho tiempo, de varias formas. Sí. Perdón. pero es interesante porque a mí en lo personal, el ejercicio, hasta el momento, lo estoy tomando el gusto, pero me ha costado. Y no lo hago para verme bien, sino porque he entendido que es por salud. Como yo quiero servir en un evento que requiere o que demanda demasiada actividad física, cuando mi físico no está acorde a lo que me demanda la actividad. Total. Pero a veces, ahorita, está así mi mente trabajando, pero cuando estoy en los momentos donde tengo el tiempo y el espacio, sí, de hacerlo, mi mente a veces me hace zancadilla. Sí. Como que, no, ahorita no, más tardecito, sí, haces. Y más tardecito se presenta otra cosa y más tardecito nunca llega. Sí. O más tardecito llega otra cosa. Y es ahí donde la lucha, a veces yo digo, el peor enemigo es mi mente, soy yo, sí, mismo, porque me hago como zancadilla. Sí. ¿Qué consejo me darías? ¿Y le darías a todas las personas que de pronto les pasa lo mismo que a mí? Sí. No, empezar de a poquito, no ponerse objetivos muy grandes.
Yo lo he aprendido de eso en la música, ¿no? Cuando yo quiero aprender una técnica nueva, no empiezo estudiando 3, 4 horas para aprender eso que quiero aprender. Empiezo disciplinadamente 5 o 10 minutos por día, Ok. ¿no? Y como yo he aprendido ese principio con la música, lo llevo al ejercicio. Por ejemplo, yo por ejemplo ahora estoy corriendo, ¿no? Y yo no soy de correr, era de hacer otro tipo de ejercicio, pero no correr. De hecho, me lesioné el tobillo jugando al fútbol en México el año pasado y fue horrible, me quedó un trauma. No sé si alguna vez has tenido una lesión Que muscular. tú vas a hacer y como que sientes que se va a quebrar otra vez. Sí, sentís ese miedo y demás. Y empecé con 5 minutos por día, correr 5 minutos por día. 10, a la próxima semana ya vas a poder 10, a la próxima 15. Lo mismo considero para la comida. No, de repente, no, ya, se acabó la hamburguesa, se acabaron las grasas, se acabó la gaseosa. Todo se puede en su debido balance, pero empezar de a poco, ¿no? Y creo que a veces por ponernos como un objetivo muy, muy grande, en el día a día no es real, por la rutina, por muchas cosas, pero si vamos a poquito creo que es posible. Entonces, empezar de a poquitos. Empezar de a poquito, pero y objetivos disciplinadamente. diarios o semanales en su defecto. Sí, y Ok. tratar de tener motivaciones. Por ejemplo, a mí me ha pasado de que yo me tuve que poner las pilas a hacer ejercicio, alimentarme bien, porque tenía un mes de gira donde iba a tener 22 conciertos y iba a tocar con 2 bandas. 22 noches con 2 bandas, que probablemente eso representa 3 horas por concierto, de tocar la batería. Y yo soy un baterista que tiene una técnica que no toco despacio. O sea, por el contexto en donde toco, yo toco fuerte, requiero de mi cuerpo, de los tendones, los músculos, los movimientos. Y me ha tocado hablar con un amigo en Chile que es psicólogo y también es deportista, él hace triatlón y demás, y él me hizo un plan de alimentación, me hizo un plan para ir mentalizándome, enfocándome y preparándome. Entonces, cuando uno tiene una motivación, de repente decir, bueno, me voy a empezar a cuidar, pero tengo un objetivo, correr una maratón de 5 kilómetros. Ok. No es una maratón de 40 kilómetros, pero ya uno tiene un objetivo. Y eso te motiva a decir, bueno, no lo estoy haciendo simplemente por la disciplina, lo estoy haciendo porque tengo una motivación también. Sí. Y para esos nuevos creyentes, ya retomando un poco a Sí. iglesia, ¿cómo empezar esos de a poquitos? Si Sí. esa persona que está comenzando a llegar a la iglesia, que está conociendo por primera vez tal vez el amor real de Dios y empezar a verlo como un padre, pero que tal vez no sabe cómo empezar a hacer un devocional, cómo empezar a leer la Biblia, y es lo que en algunos casos hace que muchas personas se alejen de la iglesia, porque si no hay una buena consolidación, pues simplemente dice, no sé cómo hacerlo, pues me voy, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo empezar tanto en ministerios como también en las personas que apenas están llegando a la iglesia con esos poquitos? ¿Cómo serían esos poquitos cada día? El ABC. Ajá. ¿No? Bueno, yo creo entender primero que Dios es Padre, ¿no? Y yo creo que Dios nos ha dado estas representaciones también para que nosotros entendamos nuestra relación con Él. Y cuando viene un hijo y te quiere hablar y te dice, papá te amo y te abraza, uno no le está corrigiendo, no, así no se abraza a un adulto, no, así no se le habla a un adulto, así no se dice te amo a un adulto, no, uno te abrazas a tu hijo y lo amás y lo querés. Llevar esa simpleza a tu relación con Cristo también, no decir, no sabes qué orar, simplemente decirle al Señor cómo te sentís, hablarle como un hijo a un padre, ¿no? Y si no tuviste padre, simplemente hablarle como si fuera tu mejor amigo, ¿no? Porque hay gente que también que no tuvo un padre, una madre presente, no sabe cómo es esa relación. Hablarle como si fuera tu mejor amigo, porque él te ama, Él te protege, Él te cuida, Él te salvó, te perdonó. Entonces no necesitas usar palabras complejas, no necesitas usar de alguna manera tradiciones, formatos. Hablarle y decirle cómo te sentís. Si hay en algún momento algo que hiciste mal, pedirle perdón. Y por otro lado decirle, ayúdame, Señor, a seguir creciendo, a seguir conociéndote. Y después en la Biblia recomiendo los evangelios. Yo creo que es la mejor manera. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la mejor manera de profundizar en Jesucristo, que es nuestro Salvador, leyendo los evangelios y viendo lo que Él dijo, lo que Él enseñó. Y yo creo que es tan simple como Jesús enseñó cómo vivir esta vida que es para todos, ¿no? Ok, Agustín, nos has dejado grandes píldoras, pero ya para finalizar,
¿qué píldora le dejas a nuestra gente que nos ve a través de redes sociales? Bueno, la píldora que les voy a dejar, la píldora es como un antídoto, ¿no? Sí, señor. Algo que genera sanidad, algo que te genera Un bienestar. un bienestar. La píldora que te voy a decir es que el Señor está más interesado en tu vida que en tu función, ¿sí? Y yo sé que este podcast quizás lo van a consumir más gente que está sirviendo en la iglesia, músicos, líderes, y decirte que el Señor está más interesado en tu corazón que en tu función, está más interesado en tu vida que en tu liderazgo, en tu función como músico, como cantante, y es por eso que todos estos principios que compartimos es porque de nada sirve ser efectivo en un instrumento o en un liderazgo si se está perdiendo tu vida, ¿no? Si se está perdiendo tu matrimonio, tu familia. Entonces, por eso estos principios que podemos seguir y que pueden ser como un chaleco antibala para cuando venga la prueba y las diferentes dificultades. Y el desierto. Y el desierto, así Sí, es. cuando venga el desierto, por tener ese equilibrio, ¿no? Así Porque es. finalmente todo lo que tú nos has dicho sobre la familia, el ser disciplinados, es literalmente un chaleco antibalas que nos va a proteger Sí. de todo desierto que venga a nuestras vidas y pues también va a aumentar nuestra fe, porque sabemos en quién creemos y eso es lo Total. importante. Total. Amén. Amén. Total. Bueno, gente que nos ve a través de plataformas y redes sociales, gracias por acompañarnos. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado. Agustín, gracias. Dios te bendiga. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego.